Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Laura Beatriz Montes de Oca Barrera, soy investigadora del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. Como lo mencionamos en la presentación del proyecto Etnografía en tiempos de COVID, la cual también está disponible en el canal de YouTube del Instituto, en esta serie de entrevistas nos interesa conocer la forma en que otras y otros investigadores sociales han transformado sus procederes metodológicos debido al confinamiento y el distanciamiento social que actualmente vivimos a causa de la pandemia de COVID-19. De igual forma, también estamos interesados en conocer la manera en que estudiantes de posgrado están haciendo adaptaciones a sus metodologías a fin de seguir con sus estudios. En esta entrevista nos acompaña la maestra Zairí Martínez Araujo. Ella es licenciada en Psicología por la Universidad Central de Venezuela y magíster en Psicología Social, por la Universidad Simón Bolívar de Venezuela. Actualmente es becaria doctoral del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, CONICET, en el Instituto de Estudios Económicos y Sociales en Argentina. Sus temas de interés giran en torno a la sociología urbana y la estratificación social, así como las formas y narrativas de vivir lo urbano y los sentidos que las personas le dan a los espacios que habitan cotidianamente. Lo anterior se refleja tanto en sus publicaciones académicas como en los eventos nacionales e internacionales en los que ha participado durante su vida académica. En la actualidad, ella está desarrollando su tesis doctoral sobre la experiencia psicosocial de la estigmatización en habitantes del barrio de La Boca en Buenos Aires, Argentina. Ahí investiga cómo operan los procesos de estigmatización en las formas de producción de fronteras sociales y simbólicas y cómo éstas intervienen en la gestión de las relaciones sociales, socioespaciales y de subjetividades de los habitantes del barrio de La Boca. Para construir información empírica, actualmente ella está realizando investigación de manera virtual. Y de eso es que quiero que nos platique en esta entrevista. Zairí, muchísimas gracias por estar con nosotras. Y bueno, en primer lugar, quisiera que nos platicaras la forma en que tuviste que adaptar tu proceder metodológico desde que inició la pandemia y las medidas de este distanciamiento social que nos han impedido justamente acercarnos a las personas con las que antes estábamos trabajando. Sabemos que justo previo a la pandemia tú estabas haciendo trabajo de campo, entonces platícanos cómo hiciste para seguir avanzando en tu investigación doctoral y cómo has adaptado los instrumentos y estrategias de observación en el confinamiento, así como las diferencias que puedes encontrar con lo que antes realizabas antes de la pandemia. Sí. Sí, bueno, gracias primero por la invitación, muy contenta por compartir estas nuevas formas y también este diálogo que es fundamental para quienes estamos haciendo investigación social. Como comentaba, sí, tengo haciendo trabajo de campo varios años. De hecho, yo vengo de Venezuela y desde que vine a vivir acá, vine a vivir en La Boca. Entonces, claro, tengo muchos años y partiendo justamente de estos espacios digamos, de incorporación y de participación, he conocido como muchas personas y esto está bueno. ¿Por qué? Porque en el trabajo de campo, digamos que el registro del dato ha sido, digamos, de diferentes fuentes. De observación emergente, de observación participante, de conversaciones informales y de entrevistas, digamos, bien estructuradas o entrevistas abiertas. Todo eso, bueno, digamos, como por varios años he venido como registrando todo eso y eso ha sido como lo fundamental, el contacto directo. Con la pandemia y con la cuarentena, que justamente en este país cumplimos esta semana 5 meses ya como la mayoría de los países, y gracias, digamos, también a las conversaciones con el director, con el tutor, que es Sergio Cajiano, y con otros investigadores y otros profesores, la idea, lo que se nos ocurrió era, y también, digamos, como mi propia participación del barrio donde ya no vivo, pero que de alguna manera todavía tengo trabajo de otra índole que luego les contaré. Entonces, bueno, fue primero las tres nuevas, digamos, maneras, fue digamos, la más tradicional, sería llamadas telefónicas. A pesar de, digamos que el desarrollo tecnológico permite como por ejemplo, este vínculo que tenemos nosotros de diferentes países, pero sabiendo las dificultades que hay en la conectividad, y más en barrios populares, donde no existe, no solamente no hay posibilidad de tener acceso a internet 24/7, sino también no hay dispositivos suficientes como para mantener
este tipo de conversaciones o de comunicaciones, bueno, por el teléfono, por vía telefónica, llamadas telefónicas. ¿Con quiénes? Con personas con quienes ya había tenido vínculo alguno, con quienes ya había comenzado ciertas conversaciones, aunque sean informales, o con personas que de hecho ya hayamos tenido alguna entrevista, algún encuentro, pero que en el trabajo, digamos, de carpintería, de lectura y de revisión inicial, nos dábamos cuenta que faltó por indagar algunas otras cuestiones, entonces me pareció importante retomar estas conversaciones. Por supuesto, con todo pidiendo la autorización y el permiso que siempre uno pide para registrar el audio, la grabación, la voz, etcétera, ¿no? Eso por un lado, es como lo fundamental. Y las otras dos maneras que son, que ya las venía empleando en mi trabajo, pero de manera como fuente secundaria, quizás no eran lo relevante, pero que en estos 5 meses me han permitido reconocer algunas otras dimensiones que eran importantes, que había dejado de alguna manera por fuera, que son los grupos de Facebook del barrio, grupos que tienen como divisiones, o por ejemplo, o sea, divisiones no, quiero decir como objetivos distintos, tal, los grupos de vecinos, o sea, el grupo de vecinos, asociación de vecinos, grupos de venta y compra de venta y compra de objetos y servicios, digamos, y grupos de servicios comunitarios, que son 3 tipos distintos digamos, de audiencia y de intercambio. Por ejemplo, la asociación de vecinos, cuáles son los tipos de intercambios que circulan por ahí, referentes a la contaminación ambiental, referentes a problemáticas de inseguridad, referentes a problemáticas de desalojo, o sea, de vivienda, desalojos, incendios, etc. Entonces son como 3 cuestiones que me permiten también no solamente ir enterándome de las cosas que van pasando, sino también cómo se construyen esos relatos, tanto de los medios de comunicación, porque ¿qué suele hacer la gente? Que solemos hacer nosotros en estas redes sociales. Tomar elementos de, no sé, una publicación de un diario, una publicación de una organización, y la compartimos entonces, además de enterarme, digamos, o estar de cerca de ese tipo de información, los comentarios que surgen a partir de la lectura. Entonces, esto también son como estas dos cosas, ¿no? Primero, esos comentarios como generales o cuya autoría no es de nadie, digamos, un individuo particular, que son tomados, digamos, como esto, como los discursos que circulan en los medios de comunicación, pero cuando se hace comentarios, a mí lo que me interesa es, o lo que he hecho es dirigirme en privado a estas personas para que de alguna manera ir comentando o conversando sobre esto que dijo e ir abriendo como las posibilidades para que sea una nueva persona a entrevistar, siempre y cuando cumpla con, digamos, un mínimo del perfil de personas con las que trabajo, que tiene que ver, por ejemplo, tiempo de residencia en el barrio, origen o nacionalidad de la persona, lugar donde vive, si vive en edificios, si vive en casas o conventillos, por ejemplo, ¿no? Son como las diferentes ejes o variables, digamos, que tomo en cuenta. Y el tercero, lo comenzamos a utilizar fue el WhatsApp. Con el WhatsApp, ¿qué pasa? El WhatsApp tiene varias cosas que están como interesantes de tomar. Los estados de WhatsApp son, yo les digo, como unas observaciones emergentes, ¿no? Muchas veces las personas colocan memes que hacen otros, hacen comentarios, ellos mismos o ellas mismas generan algún tipo de mensaje o de comentario que en ocasiones habla o hace referencia a estas temáticas que tienen que ver con la estigmatización, o sea, con las formas de etiquetar a personas, a lugares dentro del barrio, o hacer comentarios sobre los vecinos, sobre las vecinas, y vinculados también con el tema del hogar, de la casa. Entonces son como elementos muy interesantes, y además son personas que yo conozco porque están en mi agenda. Entonces me ha permitido, por ejemplo, hacer primero pedir autorización para tomar esos memes y esos estados de WhatsApp, esas fotos que si bien son públicas, son personales, o sea, una persona las puso. Que estén públicas no significa que no sean de nadie. Y lo otro, y bueno, y esto también ha permitido eso, como por ejemplo, ha sido personas que ya yo había entrevistado en algún momento y que estas cosas nuevas me han permitido como volver o a tomar desde ahí, como reencaminar la entrevista a partir de estas cosas que salieron. Y lo otro que también del WhatsApp sirve mucho con este tema de la conectividad que es tan problemática, son los audios que les pido a las personas que con respecto a un tema específico, algo puntual,
puedan grabar, hacer relatos o grabar, y cuando tengan internet o un wifi o algo, pueda salir y sale. Y eso está bueno porque tiene sus contradicciones, digamos. Está bueno porque permite que de alguna manera todavía que las personas se podamos vincular y podamos comunicarnos, ya sea sobre el tema específico de esto o de otros aspectos, de otro espacio donde también yo participo en el barrio, que me ha permitido vincularme con más gente. Que ahora les cuento bien cómo es el tema. Pero entonces, por ahí, por ejemplo, me pasó con dos personas que conozco, que se conocen entre sí, abrimos un grupo de WhatsApp, las tres personas, son dos mujeres, ellos son las tres, y les pedí que pensaran en alguien que pudiera ser interesante de conversar y entrevistar para estos temas que estuvimos hablando antes. Entonces, claro, agregaron a una persona más a ese grupo. Entonces ella me estaba conociendo, no me conocía, pero estas dos personas sí me conocían, se conocían entre sí. Entonces tuvimos como varios encuentros, conversaciones como muy, digamos, bastante informales y qué sé yo. Y luego pues, me permitió pedirle a ella, aparte, por llamarla por teléfono y hacerla entrevista. Eso, digamos, como por lo que tenemos por ahora y lo que podemos ir inventando, ¿no? Por supuesto, muy diferente a lo que antes lo que hicimos hasta antes del 16 de marzo. Poner que, o sea, por ejemplo, desde que yo vivo en el barrio, justo cuando me mudé a Argentina, tuve una bebé. Entonces, el barrio, como ustedes saben, La Boca, está el Club Atlético Boca Juniors, que es como muy importante en Argentina y en el barrio particularmente. Y ellos tienen toda su rama de responsabilidad social, digamos, y tienen un espacio para familias del barrio con niños y niñas pequeños, de los 3 meses a los 2 años. Entonces, esto fue un espacio cuando nació Emilia, de que yo pude estar para que además que la niña estuviera con otras niñas y otros niños, etcétera, etcétera, y yo conocí a muchas mujeres, éramos solo mujeres, es solo para madres, de hecho. Puras mujeres del barrio, entonces claro, primero fue un puente para mí entre que llegaba de Venezuela y estaba comenzando a conocer el barrio y además comenzar a conocer a una cantidad de mujeres desde la maternidad, digamos. Y a partir de ahí fue, bueno, un lazo que de hecho muchas de ellas son amigas todavía, a pesar de que eso duró 1 año y medio nada más. Entonces, claro, este espacio, por ejemplo, me permitió no solamente ir conociendo el barrio, conocer lugares distintos, personas distintas, sino además estas personas a su vez me fueron presentando otras personas del barrio. Y además, al año siguiente, digamos que nació Emilia, me incorporé como docente de un bachillerato popular, de jóvenes y adultos. Este espacio también es un espacio comunitario, muy territorial, donde la gran mayoría de las estudiantes y los estudiantes son del barrio. Y tienen, bueno, sus particularidades, sus heterogeneidades, y entonces, claro, estos casi 5 años de docencia también me ha permitido estrechar estos vínculos. Entonces, por eso te decía, muchas de las personas que yo conozco me son referencias porque yo soy la profesora de su amiga o porque yo fui, ¿no? Entonces, claro, como por ahí estoy consciente de que cuando ellas conversan conmigo tienen una idea sobre mí, en tanto que soy extranjera, soy psicóloga y soy la profe del bachi. Entonces, en eso estamos como siempre muy pendientes y muy atentas a estas cosas que pueden generar, como, bueno, lo que genera siempre saber algo o querer saber algo del otro, que espera de mí que yo hable de esto. Pero bueno, en tal caso esto también me ha abierto puertas de casas, literalmente, para que me permiten entrar y salir, conversar y conocer. Entonces, claro, a partir de ese conocimiento previo de todos estos años, pues no ha sido tan difícil esto de mantener entrevistas o generar entrevistas vía telefónica o vía WhatsApp. Sí, pero me pregunto si no hubieras tenido tú esa experiencia previa, o sea, haber estado viviendo ahí, haber tenido todas estas experiencias de vida, experiencias incluso profesionales, ¿no? Al ser profesora de un bachillerato y demás. Si tú, ¿qué crees? Si no hubieras tenido estas experiencias previas, ¿habría sido posible realizar trabajo de campo usando estas tecnologías como Facebook, como WhatsApp? Y te lo pregunto porque, bueno, muchos estudiantes ahora están apenas tratando de acercarse justamente a las poblaciones, a los grupos, a las comunidades, y entonces esa puede ser una duda, ¿no? O sea, Claro. ¿de qué manera me puedo acercar a ellos si no me conocen?
¿no? Y tal vez además si no tengo una trayectoria académica, que bueno, pues puedan buscarme en internet y decir, ah, bueno, pues es que tal investigador trabaja estos temas, sino simplemente si son estudiantes que están empezando su carrera. ¿Tú crees posible, factible realizar trabajo de campo a pesar de no tener estos acercamientos previos? Yo creo que sí es posible porque, por un lado, las redes sociales y estos medios de comunicación, digamos, más personales, para una gran, digamos, para un gran grupo, no solo de generacional, sino, digamos, como, no sé, histórico, ya forma parte como de la cotidianidad y se toma como natural. Quizás también habría que ver en qué grupos o en qué territorios estos estudiantes quieren insertarse, o quizás sí no habían logrado hacer nada justo antes del inicio de la pandemia. Porque pienso, por ejemplo, cuando uno es estudiante, empleado, se está formando, siempre hay alguien que conoce a alguien que te permite entrar en ese territorio específico, siempre es o en un actor específico, una institución del Estado, una institución, una ONG o una organización política. O sea, siempre hay un espacio, por más pequeño que sea, que este estudiante logra hacer este vínculo para luego o darse a conocer, o en tal caso más que darse a conocer, es conocer al otro y quizás ir rompiendo esas barreras e ir moldeando cierta familiaridad. Pero, ¿qué pasa con la pandemia en el supuesto que estos estudiantes no hayan hecho absolutamente nada hasta ahora? Yo creo que, como te decía, por ejemplo, con los grupos de Facebook o Instagram, etcétera, quizás reconociendo cuáles son esos grupos o esas asociaciones o esas membresías que se dan en el plano virtual, que ellos puedan o ellas puedan ir incorporándose, contando qué hacen, contando qué han venido haciendo, mostrando qué cosas les interesa, preguntando a ellos qué cosas, o a ellas, vinculado a su temática de investigación, pero digamos que desde una mirada un poco más amplia, e ir presentándose de alguna manera en estos espacios, por ejemplo, y siempre buscando a alguien, alguna institución o alguna, ya sea esto del Estado, de los medios de comunicación, de la sociedad civil, de la sociedad organizada, que en un barrio o en una población particular o en un territorio particular haya armado algo. Y a partir de ahí me parece que sí es posible, es decir, o sea, pienso, por ejemplo, antes de la pandemia, igual, cuando uno quería hacer algún trabajo en un territorio que no conocía, uno llamaba por teléfono, ponerle a la directora de la escuela, y se presentaba y contaba, y la directora por ahí decía, bueno, venga tal día, o si le hable con... Yo creo que es posible con estos medios donde hay, te digo, una cierta familiaridad, naturalización, digamos, de este espacio como espacio de relación. Eso por un lado. Y por el otro, también es fundamental, y me pasa a mí particularmente que estoy todavía en este proceso de elaboración de mi investigación doctoral, es la pertenencia a redes. O sea, o pertenecer o formar o incorporarse y como condensar, no, o sea, no, como profundizar ese trabajo que se venía haciendo y que ahora, justo en este tiempo donde no podemos encontrarnos físicamente y que todas estas posibilidades generan mayor cantidad de espacios, y con esto seguramente les habrá pasado, que todos los días hay una invitación a un foro espectacular, y donde ya los recursos del tiempo, de la distancia, la inversión económica ya no son un obstáculo. El obstáculo vende a ser la conectividad a Internet, que eso es un problema grave que tenemos en América Latina y que no podemos darlo por descontado. Es decir, efectivamente el tema de la conectividad afecta, el tema de los dispositivos afecta, genera exclusión, y son temas que, por ejemplo, eso te iba a comentar. Sí, yo como estudiante quisiera trabajar un tema, una problemática, y quiero arrancar desde lo que tengo, desde esta posibilidad de las plataformas digitales, etcétera, etcétera, pero veo que un importante grupo de posibles actores o posibles sujetos de mi investigación no participan o no pueden, yo tengo que necesaria y obligatoriamente reflexionar sobre si vale la pena arrancar ahora o esperar al momento en que mi investigación, aquellas personas que forman parte de mi problema
puedan participar. Porque si no, estaríamos entonces reproduciendo unas condiciones de exclusión que como investigadores ética y políticamente no podemos, digamos, asumir ni posibilitar, ni generarnos. Entonces creo que eso por un lado, o sea, por ejemplo, si yo voy a hacer un trabajo, si lo estaban pensando en una comunidad, no sé, rural, entonces, bueno, hay que ver primero cómo están las condiciones materiales, cómo están las condiciones efectivamente de comunicación, qué cosas se están inventando, o sea, porque pienso también como le dejamos todo al internet, como si no hubiese otras maneras también preexistentes o que nos estamos reinventando que también posibilitan ese vínculo, esa comunicación. Por ejemplo, fíjate, en el bachillerato donde yo doy clase, donde yo milito realmente, es un trabajo, vocación voluntaria, digamos, ese espacio pertenece a una organización política que a su vez tiene en la misma casa, a la mañana, un centro de acompañamiento y apoyo para personas con problemas de consumo y de situación de calle. Entonces, claro, una casa, de hecho yo trabajé en ese espacio en otro barrio hace un par de años antes de entrar en el CONICET. ¿Y qué pasa? Con la pandemia, muchos de esos pibes se quedaron sin posibilidad de poder entrar a la casa de lunes a viernes, de 9 a 5. ¿Por qué? Porque, bueno, por las restricciones, a pesar de que era un trabajo esencial, también las y los compañeros que laburan en ese espacio tienen que tener, o sea, tienen familias, tienen niñas o niños pequeños que tienen que cuidar, o tienen alguna enfermedad preexistente que les impide o que les... Bueno. Entonces, bueno, más lo que ocurrió también es que una gran cantidad de personas en el barrio viven del trabajo informal, del trabajo diario de la calle. Y por supuesto, como ya todos sabemos, con estas restricciones de circulación, también entonces empeoró las condiciones de pobreza, digamos, de imposibilidad de generar recursos económicos. Entonces, muchos de las organizaciones y de los espacios en el barrio abrieron comedores. Se convirtieron en pequeños comedores que no es que la gente entra, sino que preparan comida y las personas van y buscan su vianda y se van. Y este centro de acompañamiento que se llama Red Puente, también lo que definió fue esto, ¿no? Entonces yo participo como voluntaria, primero para hacer algo también por lo menos tener un mínimo de contacto con otras personas y también para poder colaborar de alguna forma, cocinando y entregando viandas a estos pibes que están en situación de calle, que están en la vereda, en la acera del frente esperando. Bueno, pero con y con las familias que van. Muchas de las familias van al bachi, muchas de las familias van a otros comedores, muchos de los estudiantes van a otros comedores, pero siempre está esa comunicación. Con todas las medidas de seguridad, de higiene, de distanciamiento, es esta cosa de por lo menos mirar a los ojos a la persona y entablar este vínculo, esta comunicación para luego y cuadrar y decir, bueno, te puedo llamar, no te puedo llamar, hablamos. Y además la gente necesita conversar, necesita hablar. Y entonces quizás no hablan de mi trabajo, quizás ni les pregunto, pero bueno, esto genera un espacio mínimo de apertura, de escucha, está bueno para, no solo porque nos ayuda también a nosotras que estamos de este lado, que solo estamos con la familia, que bueno, queremos también hablar con otras personas, y esto de mantener como cierto vínculo. Por eso siempre recomiendo, sugiero a las estudiantes cuando están entrando a la carrera o por salir, que siempre busquen un lugar donde participar y si no les gusta buscan otro, pero no solo como una búsqueda intencional para la tesis, sino que sea un espacio también donde quizás surja como la posibilidad de encontrar un oficio, de conocer gente, de hacer cosas que sirvan para transformar un poco la realidad en la que estamos. Entonces, digamos que a partir de, por ejemplo, no solamente mi permanencia en el batch, que tengo clases con todas estas restricciones por WhatsApp, con nuestros estudiantes y estudiantes en la noche, con todos los problemas que eso implica, pero bueno, es esta cosa de mantener la comunicación. Digamos que eso es como... Sí, sí, sí. Esto que nos estás planteando, Zairi, nos lleva a pensar en la importancia que tenemos como investigadores
como gente que nos estamos involucrando en ciertas realidades, con ciertas poblaciones, en tu caso, bueno, con poblaciones vulnerables, la responsabilidad que tenemos frente a ellos, ¿no? Y la responsabilidad que implica, tú decías, bueno, no involucrarse solo como esta estrategia para obtener información, sino justamente con esta idea de regresarle algo a la comunidad con la que estamos trabajando y la cual, bueno, además nos está abriendo la puerta de sus casas y demás, ¿no? Entonces, bueno, eso es muy, muy importante lo que lo menciones. Y al respecto quisiera que nos hicieras una reflexión sobre ¿cuál es el papel? Ya nos decías qué es lo que estás haciendo ahorita como investigadora que se está involucrando en, pues al menos contribuir de alguna manera a atender a estas poblaciones vulnerables. Pero ¿de qué otra manera se te ocurre que los y las investigadores que están trabajando o de qué otra manera has sabido que otros investigadores se han involucrado más allá de obtener información y de construir información para desarrollar sus tesis o para desarrollar publicaciones, sino que realmente impacten en la gente, en la vida de la gente con la que trabajamos, sobre todo considerando las necesidades que ahorita se nos presenta con la pandemia? Bueno, sí, justo hace poco nos enteramos de un trabajo muy interesante de mapeo territorial que me parece que es una herramienta genial y que ahora más que nunca la podemos utilizar inclusive para quienes están arrancando sus investigaciones etnográficas y temen no poder hacerlo de la manera más, no sé, prudente o correcta, entre comillas, pero los mapeos territoriales digitales, por ejemplo, nos permiten hacer justamente un dibujo de los actores y de las instituciones y de las relaciones con respecto a un tema o una problemática que se dan digamos, en un espacio geográfico particular. Y eso está bueno porque las personas pueden participar desde sus celulares si uno arma bien una encuesta bien armada donde de manera virtual, o sea, real, digamos, en tiempo real se activa la información, o para quienes sabemos que no tienen no solo porque el problema, como todos sabemos, no es solo un problema de tener el dispositivo o de tener la conectividad, sino de poder leer, poder saber, entender, descifrar la cantidad de etiquetitas y ventanitas que se despliegan y de poner, bueno, eso para uno puede ser, bueno, pero como sabemos que eso no es así, entonces uno como investigador o uno como quien está armando esto puede generar una buena encuesta con él y a partir de ahí hacer uno mismo el que vaya haciendo el llenado de esto. La gente de Flaxo y la Universidad Nacional de General Sarmiento, por ejemplo, junto con el CONICET y otras fundaciones, realizaron un mapeo territorial de todas las organizaciones sociales que a nivel federal, o sea, en la Argentina, están trabajando y que trabajan con diferentes temáticas y además cuáles específicamente en el área o sea, a partir del COVID-19, qué es lo que están haciendo para mitigar o para colaborar o para generar esfuerzo colectivo. Entonces es buenísimo porque uno coloca, bueno, no sé, no sé, en la ciudad, no sé, en Morón, o sea, pones una ciudad y ahí aparece cuáles son las organizaciones, dónde están ubicadas, qué es lo que hacen, digamos, a quienes ofrecen sus servicios o sus colaboraciones o sus ayudas, como le quieran decir, y digamos cuál es el target. Y eso está bueno porque son instituciones académicas que en realidad pusieron su conocimiento y sus herramientas al servicio de las organizaciones populares. Son las organizaciones populares las que despliegan en el territorio una cantidad de respuestas que el Estado no logra hacer, y la academia en este caso es la que le ofrece sus herramientas y se genera, digamos, todo ese recursero que está al alcance de cualquiera. Digamos, eso es como una experiencia muy interesante. Las experiencias también, bueno, todos estos recursos, hay un grupo de personas que seguramente ustedes conocen, que se llama, no recuerdo el nombre, después se los comento, iconoclasistas. Los iconoclasistas tienen una cantidad de recursos ahí, digamos, en su página web, y en el Facebook también tienen específicamente un grupo que se llama Taller de Mapeo Colectivo, recursos, imágenes, etcétera, y todo de manera gratuita
te va mostrando, pues, es como un taller, te va mostrando cómo hacer junto con las demás personas algún mapeo que tenga que ver, pero el mapeo puede ser desde el cuerpo femenino hasta recursos ambientales, es decir, de lo que sea, son herramientas que, y eso está bueno, ¿no? Porque permite para, por ejemplo, para los estudiantes, eh, generar primero como, sí, a vincularse con otras personas, con otros actores, con otras herramientas, con otras formas de ver y de reconocer y de generar fuentes como que permitan tener mayores datos y datos que puedan ser analizados de diferentes perspectivas. Y eso está buenísimo porque la interdisciplinaridad es lo que más me parece a mí que complejiza y que aporta a, al conocimiento de la investigación social, por ejemplo, ¿no? A ver, ¿qué más te puedo decir? Con relación a la... Bueno, algo muy interesante que se dio al principio de la pandemia o de la cuarentena, en las primeras semanas, fue que el CONICET, que vendría a ser como el agente del Estado que regula la ciencia y la tecnología, convocó a todos y todas las investigadoras y becarios de ciencias sociales para hacer un relevamiento, hacer sí, digamos como un censo, entre comillas, de cuáles eran las problemáticas que en los barrios populares, en las villas y en los lugares, en los asentamientos, en los lugares, digamos, más empobrecidos, cuáles eran las grandes dificultades que estaban teniendo con el cumplimiento de la cuarentena. Entonces eso estuvo muy bueno, porque fue un trabajo de verdad que además fue como en 3, 4 días, que fue tal cual por WhatsApp. Es decir, era por llamar a los referentes que conocemos en el barrio, que nos contara cómo estaban viendo la situación. Y eso fue un documento que se elevó, digamos, al Ejecutivo, y a partir de ahí hubo una cierta reformulación de las políticas. Entonces, cuando tú dices, bueno, fíjate cómo está la comunidad, la academia y el Estado trabajando en conjunto para intentar resolver una problemática tan grande como esta, ¿no? Por ejemplo. Sí, claro. Qué interesante esto último que nos platicas, Zairi, sobre la forma en que se involucraron a partir de una iniciativa, digo, gubernamental, pero de académicos también, para conocer justamente estas necesidades o la forma en que se estaba viviendo la cuarentena. Sin duda, esa es una experiencia que pues debería ser replicada en otros países donde, bueno, a veces tenemos esta falta de información y demás. Entonces, bueno, ahí es importante recurrir a los académicos, a la academia y generar estas ligas o estos vínculos que de pronto pues estamos como muy distanciados, ¿no? Está por un lado la academia, está por otro los gestores o los políticos, los quienes están dedicados a hacer políticas públicas y tomar decisiones al respecto. Y también muy interesante esto otro que nos plantea sobre el mapeo, ¿no? Este mapeo territorial, digital, los mapeos comunitarios y cómo lo que nos mencionas, la forma en que en diferentes redes se pueden generar recursos que pueden ser de utilidad para los estudiantes. Y ya para ir cerrando la entrevista, Zairi, quisiera que nos mencionaras algo sobre, bueno, desde tu perspectiva, incluso desde tu formación dentro de la psicología, ¿qué nos puedes decir sobre el manejo de emociones? Sabemos que, bueno, en la pandemia pues han brotado muchísimas casos de depresión, de angustia y demás. Entonces, ¿qué nos puedes decir particularmente ahí donde se entremezclan dos fuentes, digamos, de ansiedad o de desesperación, que es, bueno, frente a la pandemia, pero también con los estudiantes que están iniciando sus procesos de investigación, sus procesos de posgrado y que, bueno, tú sabes y tú lo has vivido seguramente en tu misma persona, ¿no? Esta angustia que genera el hecho de hacer investigación. Entonces, ¿cómo ves y qué recomendaciones les harías a los estudiantes frente a estas dos fuentes de emotividad que generan angustia? Bueno, primero creo que lo importante, porque la angustia tiene mucho que ver con emociones que no sabemos cuál es su origen, o de dónde viene o a qué responde. Aquí podemos saber claramente que la angustia tiene que ver tanto no solamente por un virus en el cual
puede generar hasta la muerte, como el estar en contexto de encierro. También que no son, o sea, los seres humanos somos seres de sociabilidad, no de encierro. Pero teniendo nosotros este conocimiento, o sea, o sabiendo, poder identificar cuáles son estas situaciones puntuales que en estos momentos, o sea, siempre recordar e insistir en que en algún momento esto va a terminar. Esto no es una condición eterna para siempre, que esto va a terminar y que de hecho hay maneras en que uno puede ir, como lo han estado haciendo los estados y los municipios, etcétera, de ir flexibilizando siempre con cuidado y siempre con ciertos protocolos, un mínimo de encuentro o de por lo menos encuentro con el espacio público, que el caminar o por un parque, qué sé yo. Que esto es como fundamental y sobre todo para quienes no tenemos, y esto es fundamental, para quienes no tenemos las necesidades económicas que muchísimas personas sí tienen. Pensando en las personas que sí tienen estas necesidades económicas, ¿qué podemos hacer nosotros de este lado que nos interesa? Y por eso decidimos escoger estas carreras. Bueno, un profe nuevo que se sumó a nosotros en el bachillerato de este cuatrimestre, nos dio una idea que era muy simple y muy genial, porque tiene que ver justamente con no solamente dar contención, sino sentirte acompañado, y es que hizo una lista de todas las personas que él conoce que están solos y que seguramente necesitan hablar con alguien. Entonces, de todas estas personas, le dice, bueno, una vez cada 4 días les pego un llamado de 10 minutos, 20 minutos, porque quizás no son amigos del alma, pero eso de conversar o mandar mensajes o mandar algo que leer o inventarse algo en común. Los viernes a las 3 de la tarde nos encontramos por aquí o por WhatsApp y después de haber visto una película para que hablemos de tal película. Es decir, inventarse maneras de estar, pero eso, como con una rutina y una disciplina. Porque el día a día cotidiano, antes de la pandemia, uno no necesariamente hacía esta planificación de cuándo, en qué momento voy a ir a hablar, en qué momento me voy a tomar una cerveza. Pero quizás estos, o inventarse eventos o algo en el que puedas hacerlo solo y después compartirlo con alguien más que no está en tu casa o que no está cerca. Eso como fundamental, esto, saber identificar cuáles son las razones de mi angustia y saber reconocer en qué momentos me siento más tranquilo y saber qué es lo que pasa, que me siento más tranquilo para poder generar que esta misma situación se dé cada vez con mayor frecuencia, digamos así. Por supuesto, el formar parte de una red es fundamental, sea una red académica, sea una red comunitaria, sea una red familiar, sea una red política, pero establecer una red que no sea solo una red virtual, digamos, sino una red en la que uno tiene tareas. Tengo una tarea que hacer, mi tarea consiste en buscar juguetes en donde sea, porque el domingo se celebra el Día del Niño. Entonces, me llamo a 3 o 4 personas de la misma red, del mismo barrio, y que pensemos juntas a quiénes le vamos a pedir juguetes. Es decir, como una tarea que se pueda hacer que tenga que ver o no con la investigación, si es con la investigación. Entonces, bueno, para calmar mi angustia, a mí me ha funcionado muchísimo, por ejemplo, con esto que te decía de que cada vez hay invitaciones de foros, no sé, el Instituto de Estudios Urbanos del Gino Germani aquí en la UBA, no sé, una vez cada 3 días tiene un foro, un webinar o algo que es público, que es gratuito, y uno escucha lo que dicen y cuentan y comentan de lo que han hecho, de lo que están haciendo, de lo que quieren hacer, y a uno le da ideas. Entonces, bueno, eso forma parte también de tu formación como investigador o investigadora, y te permite esto, como estar en la bicicleta, sino para que no se te oxide no sé, como el espíritu de investigación. No sé. Esto también, además aprovechar, digámoslo, de las cosas malas aparecieron estas cosas que son positivas. Por eso que te decía, no tengo que gastar un pasaje de avión, no tengo a esa hora tengo una clase, bueno, pero queda en YouTube, lo puedo ver después. Y a partir de ahí entonces se pueden, la distribución de libros digitales, es decir, una cantidad de cosas que se permite cuando formas parte de una red o de unas redes, del tipo que sea. Eso es fundamental, te permite conocer gente, te permite abrir el ámbito objetual de tu investigación, te permite pensar o inventar diferentes fuentes. Por ejemplo, el otro sábado, que por ejemplo, los datos autobiográficos necesariamente necesitan del interlocutor frente a la persona. Uno le puede pedir a la persona
que escriba cosas sobre algo que me interesa, sobre algo de su vida, sobre una vivencia particular, y que me la vaya contando, me la vaya mandando. No quiere escribir, no sabe escribir, bueno, que grabe, puede grabar en un grabador, puede grabar audios y lo puedes ir mandando y después tú lo vas armando, pues, uno va a ir sistematizando estas cosas, por ejemplo. Y ciertamente el hecho de las llamadas telefónicas o de las llamadas por WhatsApp o estos encuentros que no son cara a cara, impide que todos los demás otros lenguajes no los podamos sentir, que no los podamos percibir. Claramente es una dificultad. O sea, claramente sí no es lo mismo saber, digamos que cuando la persona dice algo, si lo dice de alguna manera o no en su lenguaje corporal. Esta cosa kinestésica que es tan propia de los seres humanos, de alguna manera se pierde o se escapa o se diluye en este momento. Pero me parece que para quienes se están arrancando ahora en su formación, o en su formación como investigadores, digamos, si se está arrancando en ese trabajo de la construcción de lo empírico, pensar en todas estas opciones y posibilidades. Inclusive pensaba, por ejemplo, en las carteleras comunitarias, ¿te acordás? O sea, en un centro comunitario hay carteleras, y si está abierto, pues como dejar una nota o dejar algo que tenga que ver, ya sea con transmitir algo de mis emociones y de mi angustia por la pandemia, o comentar algo sobre cualquier otra cosa que nos pueda servir a nosotros como etnógrafos para nuestra investigación, siempre pidiendo autorización, por supuesto, siempre pidiendo permiso, pero sí hay otros mecanismos, y otros recursos y otros instrumentos que se están dando, pero bueno, que la pandemia no va a ser afortunadamente eterna, y que existen otras formas de ir pensando cómo vincularnos, que no sea físicamente y que no sea exclusivamente por el internet, ¿no? Claro, sí, pues esto que nos planteas es algo como muy importante y muy bonito para cerrar esta charla contigo, Zairi. La idea de que, bueno, la pandemia no va a ser algo continuo en nuestras vidas, algo permanente. Y bueno, estas estrategias que podemos tener como investigadores, como alumnos, incluso como profesores, para tratar de seguir haciendo investigación de campo. No sé si tengas algún otro comentario para finalizar nuestra entrevista. No, en realidad era esto, que muchísimas gracias, porque esto es como fundamental, ¿no? Lo de establecer o fortalecer las redes de todo tipo, o sea, el vínculo, de verdad, es muy importante mantenerlo siempre por salud mental y salud colectiva, ya sea por tu interés en investigar o ya sea por tu interés en conocer personas, o en mantener la amistad o la familiaridad con quienes habitan el mismo espacio, el mismo barrio, o la misma ciudad, o el mismo continente, ¿no? Entonces está buenísimo, de verdad que felicito esta iniciativa que tuvieron ustedes de generar este espacio aquí, colgar nuestras experiencias y nuestras ideas, que ya afortunadamente muchas ya las llevamos adelante, muchas ya las conocemos, y otras nuevas que habrán por ahí, que está bueno para seguir estimulando la investigación y seguir estimulando las y los estudiantes que se están formando, ¿no? Sí, pues muchas gracias a ti, Zairi. Y bueno, pues sin duda, si no hubiéramos estado en esta situación lamentable de la pandemia, tal vez no se nos hubiera ocurrido entablar este tipo de comunicaciones y tender estos puentes. Entonces, bueno, algo positivo estamos sacando, Sí, ¿no? De esta experiencia. Exactamente, sí. Buenísimo. Muy bien, pues muchísimas gracias, Zairi, por tu tiempo. Sin duda, tu mirada nos permite conocer de cerca la forma en que has ido adaptando la metodología, las estrategias que has seguido en tu trabajo comunitario, en tu trabajo de investigación. Y bueno, yo creo que todo lo que nos has comentado le va a servir tanto a colegas investigadores, como también a estudiantes que están empezando su formación de posgrado. Muchísimas gracias, Zairi. Y también los invitamos a que sigan las demás entrevistas de la serie Etnografía en tiempos de COVID-19 para conocer la forma en que otros colegas investigadores están haciendo
para adaptar sus metodologías en tiempos de esta pandemia. Estas entrevistas están disponibles en el canal de YouTube del Instituto de Investigaciones Sociales. Agradecemos justamente el apoyo del Instituto, del IISUNAM, sobre la asesoría técnica que nos ha brindado para realizar esta serie de entrevistas. Junto con Carolina Gómez Roja, quien es colaboradora de este proyecto, también les doy las gracias y los esperamos en la siguiente entrevista. Hasta la próxima.